Bien, en la clase de hoy vamos a ver las diferentes funciones que tenemos que estudiar durante este curso, ¿no? En principio haremos una pequeña aproximación en lo que nos interesa a las gráficas de las funciones para que las vayamos conociendo. Algunas las estudiaremos con más profundidad y luego cuando veamos lo que es la composición de las funciones, la función inversa, las transformaciones de las funciones mediante movimiento y demás, pues ya podremos representarlas no solamente al representante base de la familia, sino el resto, ¿no? Bueno, una primera clasificación de las funciones, como veis aquí, hay funciones algebraicas, con esas subdivisiones, funciones trascendentes y otras funciones que vamos a estudiar, ¿no? La función valor absoluto, funciones definidas a trozos, como veis aquí, función valor absoluto, funciones definidas a trozos, la función de oferta y demanda, etcétera, ¿no? Son las que vamos a hacer hincapié durante todo el bloque. Venga, pues empezamos con las funciones dentro, insisto, de las funciones algebraicas. Pues podemos distinguir en principio estos tres tipos, ¿no? Lo primero son las funciones polinómicas, su expresión, recordad la expresión de cualquier función siempre es de la forma f de x igual a, en este caso, un polinomio, ¿no? Lo que sea, que depende de x, o a veces también la f de x no se pone y ponemos la variable y, ¿no? Bueno, pues dentro de las funciones polinómicas tenemos las funciones polinómicas cuya gráfica una recta son las de grado 0, el polinomio tiene grado 0, solamente y igual a k, ¿vale? Estas las vamos a ver con más detalle en la siguiente página, ¿no? La gráfica una recta, ¿no? Y luego estas son las funciones en las que el polinomio es de grado 1, son rectas, ¿no? Recordad que podemos distinguir entre función lineal, la gráfica pasa por el origen, y función afín. Observad que no pasa por el origen. M es, como siempre, es la pendiente y N es la ordenada en el origen. Recordad, luego veremos la interpretación geométrica de la pendiente, ¿no? Luego nos vamos a las funciones de grado 2, que también las tenemos bastante estudiadas de cursos anteriores. Son las funciones cuya gráfica es una parábola, ¿no? Y dentro de estas funciones conviene distinguir el coeficiente del término de mayor grado, esta que aparece aquí. Si es positiva, veis que la parábola se abre hacia arriba, mientras que si es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Luego recordaremos cómo se representan. Luego pasamos un poco más general dentro de las funciones polinómicas a una de ellas, ¿no? La x elevado a n, cuando el exponente es un número par. Entonces la función se parece a la gráfica de una parábola en cuanto que tiene un punto más bajo y demás, ¿no? Y la función es x elevado a n, pero cuando n es un número impar. Por ejemplo, esta se podría ser la función y igual a x al cubo, x a la quinta. Esta sería la y igual a x a la cuarta, porque la x cuadrado ya sería una parábola, ¿no? Y observad que mientras que las de exponente par se abren hacia arriba, las de exponente impar no. La de exponente impar, su recorrido también es todo R. También la veremos con más detalle en la siguiente página. Bueno, después de las funciones racionales, polinómicas, perdón, vamos a pasar a las funciones racionales. Este color no me gusta. Vale. Dentro de las funciones racionales hay muchos tipos, pero nos vamos a centrar en las funciones de proporcionalidad inversa y las que están relacionadas con ellas. Pues van a ser funciones de la forma y igual a k partido por x. K es una constante, si es mayor que 0 la función toma esta forma. La mejor forma de representarla es haciendo una tabla de valores, utilizando los valores x igual a 1 o y menos 1 y el valor k y menos k, que sea 2, 3, 4, el valor que tome k, ¿no? Y con eso, teniendo en mente la forma, pues nos van a salir estos puntos o este punto de aquí y podemos representar la función. Observar que tiene lo que se llama asíntota, ya las conocíamos cuando estudiamos las cónicas, ¿no? El eje x, o sea, y igual a 0 es una asíntota horizontal, mientras que en este caso el eje y, la recta x igual a 0, es una asíntota vertical, ¿vale? La función se pega a esta recta cuando se acerca al infinito o se acerca al 0 y sin llegar a tocarla. Bueno, cuando k es negativo, pues en lugar de estar, como veis la gráfica, en el primer y en el tercer cuadrante, pues está en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y aprenderemos también, cuando estudiamos las transformaciones, a
este tipo de funciones, ax más b partido por cx más d, pues obtener su gráfica, ¿no? Son básicamente traslaciones y simetrías con respecto a las gráficas originales que hemos visto ahí. Bien, observad también en estas funciones racionales que hemos visto que solamente dan problemas en los puntos que anulan el denominador. Observad que el denominador es x, pues donde x igual a 0, o sea, en esta recta de aquí, no está en el dominio. ¿De acuerdo? Pasamos a otro tipo de funciones, funciones raíz, ¿no? Funciones que contienen expresiones radicales. La última de las funciones polinómicas, polinómicas, estoy diciendo bien, algebraicas que vamos a estudiar, ¿no? Si el índice de la raíz es un número par, tenemos problemas. Recordad que no existe, el radicando tenía que ser, el radicando tenía que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Pues entonces el dominio van a ser esos puntos, ¿no? O sea, la función, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta de x, parte de aquí y es solo una mitad. Recordad que la raíz podría ser más y menos, ¿no? Entonces podría ser la y igual a la raíz, no sé, cuadrada de x, porque el 4 lo manda al 2, ¿no? Pues sin problema, ¿no? La idea sería tener lo mismo de antes, tener en mente la forma que tiene la gráfica, buscar el punto de corte con el eje x y dar algún valor, ¿no? Pues aquí veis que x igual a 4 lo manda a y igual a 2, pues ya podríamos formar la gráfica. Observad que me quedo con la parte positiva, que si quisiese la parte negativa vendría por aquí abajo, ¿no? Esta sería la y igual a menos raíz cuadrada de x, que no, si no tiene signo entendemos que es la positiva. Bien, cuando el índice de la raíz es un número impar, no tengo problema en el dominio, ¿de acuerdo? Su dominio es toda la recta real, su recorrido también, ¿no? Y la idea es la misma, ¿no? En este caso pasa por el origen, damos algún valor, esta podría ser, no sé, raíz cúbica, raíz quinta, ¿no? Podría ser un ejemplo de función de este tipo, ¿no? En la que deberíamos conocer la forma que tiene. Observar es fácil confundir este tipo de gráfica, se pueden confundir con esta, ¿vale? Observar la curvatura que se llama, ¿no? Donde de momento no sabemos lo que es cóncava y convexa, pero observar que en este caso, digamos, la curva tiene esta forma, las cuerdas van por debajo, las tangentes van por encima, mientras que aquí tiene la forma opuesta, ¿vale? Para diferenciar lo que es una función polinómica de una función radical. Las funciones polinómicas crecen mucho más rápido que las radicales. Bien, con esto acabaríamos las funciones algebraicas, ahora profundizaríamos, ¿no? Y luego iremos representando cuando estudiemos lo que he comentado, ¿no? De movimientos, transformaciones y demás. Y pasaremos a las funciones trascendentes. Dentro de las funciones trascendentes, los principales tipos, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos las funciones exponenciales y su inversa, que son las logarítmicas. Son funciones de la forma y igual a elevado a x. De esta forma, toman esta forma cuando la base es un número mayor que 1 y, digamos, la simétrica con respecto al eje de ordenada cuando a es más pequeño que 1, ¿no? En este caso observad que su dominio es todo R en ambas, que siempre es positiva, la exponencial es siempre positiva, por lo tanto, y nunca siempre es positiva y distinta de 0, ¿vale? O sea, su recorrido sería desde 0 hasta más infinito, ¿vale? Nunca toma el valor 0 ni valores negativos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosillas para representarla? Localizamos la familia, una exponencial, localizamos si la base es mayor o menor que 1. ¿Y qué características tienen estas funciones? Pues las características siempre pasan por el punto 0, 1 y pasan siempre por el punto 1A, ¿vale? Por el punto 1A. Pues teniendo en mente, marcamos la gráfica, que es la que tengamos que representar, marcamos el punto 0, 1. Recordad que cualquier número elevado a 0 me da 1. Marcamos el 1A, si la x es 2 elevado a x, pues el punto 1, 2. Si es 5 elevado a x, el punto 1, 5. Y teniendo en mente la forma de la gráfica, pues unimos los puntos y fuera. Observad que aquí también el eje x, el eje de abscisa, de ecuación y igual a 0, es una asíntota horizontal, pero solo cuando la x se va a menos infinito, solo por la izquierda que se llama, ¿no? Y en este caso
caso es por la derecha, cuando es menor que 1 es una asíntota vertical por la derecha. Las características del resto son las mismas. Pasa por el punto 0, 1 y por el punto 1A. Recordad que A es más pequeño que 1, por eso se lo han pegado al eje. Bueno, la inversa, aprenderemos cómo hacer la función inversa a partir de la gráfica cuando estudiemos los movimientos, son las funciones logarítmicas. Cambio el color. Funciones logarítmicas lo hemos estudiado, logaritmo en base a de x, de esta forma cuando la base es un número mayor que 1 y de esta otra cuando la base es un número que esté comprendido entre 0 y 1. Recordad que no puede tomar ni valor negativo, ni el 0 ni el 1. Bien, observar que la función logarítmica siempre es creciente, no llega a tocar nunca el 0. Y lo mismo, ¿no? Su dominio es solamente donde el argumento, recordad que era mayor que 0, pues donde x es mayor que 0 en la parte real del eje x, ¿no? Y estas funciones tienen características parecidas a la exponencial. Pasa siempre por el punto 1, 0. Recordad que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Y por el punto A1, ¿vale? En este caso está, observa este punto, vale, bueno, me va a servir todo, ¿no? Pasa por este punto donde está el 1, veo que abajo está el 2, en este caso pasa por el punto 2, 1, ¿no? Por el punto A1. Esto me puede ayudar a saber de qué base, si tengo la gráfica, donde me encuentre con el punto 1, pues esa es la base del logaritmo. En este caso la función que estoy representando es igual al logaritmo en base 2 de x, ¿no? Puesto que pasa por el punto 2, 1. Siempre es creciente, como veis, lo que pasa es que crece muy, muy lento. Y la otra que tengo aquí representada es igual al logaritmo en base a de x, en este caso siempre es decreciente, vuelve a pasar por el punto 1, 0 y por el punto 1a. En este caso pues podemos estimar que sería el logaritmo en base a 1/2 de x, puesto que pasa por el punto 1, 1/2, perdón, 1a, a1. ¿Vale? Observáis también el eje x, el eje y, el eje de ordenada de ecuación x igual a 0, es una asíntota vertical, ¿vale? Siempre es decreciente en este caso, bueno, las características que nos pueden ayudar a tener en mente para representarlas luego. Bien, y por último, vemos las funciones trigonométricas y su inversa. Me centro un poquito en la función seno, por ejemplo. Recordar la función seno, su dominio es todo R, no hay ningún problema, pero el recorrido de esta función solamente está entre menos 1 y 1. Observad que no me encuentro la función ni por debajo del menos 1 ni por encima del 1, ¿vale? Recordad que el seno de cualquier ángulo siempre está comprendido entre menos 1 y 1. Es una función periódica, aquí está con valores naturales, pero vamos, este sería justamente el 2pi, 6,28. Este sería el pi, recordad que el seno de pi es 0, ¿no? Y estaría el 0, que es aproximadamente 3,14 que cae por ahí. Observad que presenta mucho, o sea, cada 2 pi presenta un máximo en estos puntos. Recordad que el máximo lo presenta en el punto pi medio 1, presenta un mínimo en el punto 3 pi medio menos 1 y así se repite cada 2 pi, ¿vale? Una función periódica, sin problema, ¿no? Tenemos que tener en mente la forma que tiene. La y igual a coseno de x, observad que es muy parecida a la función seno, tiene la misma forma, lo que pasa es que está desplazada. ¿De acuerdo? Observad que el seno pasaba por el 0, 0, pero el coseno de 0 es 1. Recordad que pasa por el punto 0, 1, puesto que el coseno de 0 es 1. Y la idea es la misma, ¿no? Es periódica de periodo 2pi, periodo de 2pi, igual que la función seno. Presenta máximos y mínimos en los puntos indicados. Su dominio es R y su recorrido, observad que también es entre menos 1 y 1, entrando los dos valores, etcétera, ¿no? Y la función tangente sí es un poquillo más complicada, porque recordad que en los puntos tanto pi medio como 3 pi medio no existía se iba o al infinito o al menos infinito, ¿no? Entonces su dominio
es todo R menos donde se va al infinito, ¿no? Podríamos representarlo x tales que x igual, por ejemplo, podríamos hacer pi medio, se repite como veis aquí, pi medio, 3 pi medios sumándole pi, ¿no? Más k por pi, con k igual a 0, más menos 1, vale tanto para adelante como para detrás, etcétera, ¿no? Su recorrido, si es todo R. Observad que es una función creciente, en los tramos lo que está definido es siempre creciente y bueno, importa infinitas veces el eje X, etcétera, ¿no? Nos quedamos con esa forma que es un poco rara. Y por último, también tenemos que conocer la inversa. Para que sean funciones inversas tenemos que quedarnos con un trozo, nada más. Entonces, pues para el arcoseno de X, observar que el arcoseno de X es la que está en azul, ¿no? Observad que su dominio es ahora función inversa del arcoseno solamente entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? No me la puedo encontrar ni por aquí ni por aquí, puesto que no hay ningún ángulo cuyo seno sea más pequeño que menos 1 o mayor que 1. Y me quedo con el tramo, en este caso, para representarla, me he quedado con el tramo que va desde aquí, para la función, insisto, arcoseno, hasta aquí. O sea, desde menos pi medio, digo bien, desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Vale? Aproximadamente, ¿no? El recorrido que le hemos hecho a esta función. ¿Vale? Nos quedamos con esa forma un poco más rara. La función arcoseno, pues parecido, lo que pasa es que ahora aquí también su recorrido es el mismo que el de la función seno, su dominio entre menos 1 y 1, pero su recorrido nos hemos quedado con el tramo que va desde 0 hasta pi. Empieza en 0, como veis, el punto más bajo lo tiene en 0 y el más alto lo tiene más o menos por aquí, que es 3,14, que está pi. Y la función arcotangente, pues, tomaría esta forma. Aprenderemos a representarla cuando veamos los movimientos. Veremos que si hacemos una simetría con respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, tendríamos estas gráficas, ¿no? Pero bueno, el dominio de la función arcotangente pues podría ser todo R, como veis aquí, y el recorrido, observar que me quedo solamente con un tramo, ¿no? En este caso, o sea, que nos hemos quedado con el tramo que va aproximadamente, esto sería 1,6 por ahí, que es menos pi medio, ese sería pi medio, ¿no? El recorrido sería desde menos pi medio hasta pi medio, ¿vale? Este sería pi medio y por aquí andaría a esta altura, estaría en menos pi medio, que nunca llegaría a alcanzarlo, ¿de acuerdo? Función creciente, bueno, las características que ya sabemos hacer. Y otras funciones las veremos ya con ejemplos, ¿no? Lo que es la función valor absoluto, o las funciones definidas a trozos, que las vamos a trabajar bastante, y la función oferta y demanda, que también tiene un apartado específico.